Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17, para seguir en armonía con las predicaciones o estudios de las últimas semanas acerca de la salvación. Hoy vamos a hablar del yelmo de la salvación. Ese va a ser el título de nuestro tema, el yelmo de la salvación. Todas estas predicaciones tienen la intención de verlas, lo que tenemos que hacer para seguir firmes en lo que es el camino de la salvación y no extraviarnos o no pensar que vamos por buen camino cuando la Biblia nos indica que no, para que nos mantengamos en ese camino angosto. Por ello es el propósito de estos estudios o predicaciones que hemos visto en las últimas semanas. El yelmo de la salvación es parte de la armadura que debemos de portar todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo, por la lucha que tenemos, ya que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra, para ello tenemos que estar bien armados con toda la armadura que Dios nos da. Todo esto Dios nos lo provee, pero tenemos que utilizarlo nosotros, que es los ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, la coraza que va en la parte del pecho, calzados los pies con el apresto del Evangelio, es decir, estando en libertad. Cuando uno está en ese tiempo en que era esclavo, estaba descalzo. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a enfocarnos nada más en lo que es el yelmo de la salvación, lo que era un yelmo, un casco de bronce en ese tiempo, el material que había. No se escatimaba en esas cuestiones. Entre más se cuidaba, entre más se invertía pues en los materiales para la armadura, pues era mejor. De ahí que deberíamos nosotros invertir mucho en conservar este yelmo, porque es el que nos puede mantener en la salvación. Así lo dice la propia Escritura. En la armadura antigua era una pieza que resguardaba lo que era toda la cabeza, el yelmo, un casco pues, resguardaba toda la cabeza y lo que es el rostro. Aunque nosotros nos vamos a enfocar nada más en lo que es la cabeza, lo que es la mente, lo que es la conciencia, lo que es la periquefalía, es la periquefalía, es la palabra griega para yelmo, de ahí viene de encefálico, de lo que es la cabeza, periquefalía. Pero también el yelmo o el casco protegía todo el rostro, nada más traía unos agujeritos para la vista y otro para la nariz. Podemos sacar muchas cosas de lo que es el yelmo, que tenemos que cuidar los ojos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que olemos, que olemos o que olamos siempre la santidad, la pureza y la limpieza. Cuando se pervierte el oído, lo que es el olfato, mejor dicho, pues ya no se distingue el olor de pecado de la inmundicia al olor de la santidad. Pero vuelvo a mencionarlo, vamos a enfocar nada más en lo que es la cabeza. Hay cuenta que es como un casco de un motociclista, que tenemos que portar el casco de un motociclista, porque en un accidente, pues un golpe en la cabeza puede ser mortal. Hagan de cuenta como que el yelmo es como una caja, una caja donde guardamos lo más preciado que tenemos nosotros, y lo cerramos con las mejores combinaciones que es posible. O como el astronauta que anda ya en donde no hay atmósfera, donde la presión pues es muy grande. Si no usa el casco, pues le puede explotar incluso en
la misma cabeza por toda la presión que hay allá. O lo vamos al lado opuesto, que anda entre el agua abajo, si no usa el equipo de buceo, también abajo la presión es muy grande del agua. Y a veces andan hasta 10 kilómetros abajo de la superficie de la tierra, y también si no trae eso, pues también puede morir. Lo que es para considerar realmente es de que esta armadura Dios nos la da, y en sí la salvación que Dios nos da se convierte en una protección para nosotros. Es decir, la misma salvación es el yelmo. Por eso dice el yelmo de la salvación. La misma salvación nos va a proteger a nosotros. El hecho de que seamos salvos nos va a proteger siempre y cuando portemos esta salvación, siempre y cuando tengamos esta salvación en la mente. Si tenemos la salvación en la mente, nos va a proteger y nos va a resguardar de un sinfín de peligros y de un sinfín de cuestiones que el enemigo quiere atacarnos a nosotros. Por eso tenemos que utilizar el yelmo de la salvación, es decir, la misma salvación va a cuidar nuestra mente. En la Biblia vamos a encontrar a veces la palabra corazón o mente de la misma manera. Recordemos que del corazón salen los malos pensamientos y no es del corazón físico. El corazón físico es solamente es algo que no tiene razonamiento. El corazón físico pues es la conciencia, la mente. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De nuestra mente. De ahí salen los malos pensamientos. ¿Por qué salen los malos pensamientos? Porque no tenemos el yelmo de la salvación, porque nuestra mente no está pensando en la salvación. Así que al no tener el yelmo de la salvación, no nos protege de que no tengamos malos pensamientos, entre las cosas que vamos a ver. Esperemos que se haya entendido lo que es el yelmo. El yelmo es como algo que nos protege, es decir, la misma salvación se convierte en una protección para nuestra mente, también para nuestros ojos, vuelvo a decir, también para nuestro oído, también para nuestra boca, también para nuestro olfato, nuestra nariz. Pero nos enfocamos nada más en los pensamientos que hay dentro de la mente de cada uno de nosotros. Por a veces pensamos equivocadamente, a veces pervertimos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no portamos el yelmo de la salvación, porque la salvación la dejamos a un lado, porque la salvación nos olvidamos de ella y no nos acordamos o no tenemos en mente que la propia salvación nos cuida a nosotros. Por eso vamos a ver lo que es esta pregunta de qué nos resguarda el yelmo de la salvación. Son tres cosas los que vamos a ver, tres cosas. Recordemos que para que nos resguarde tenemos que usar la salvación como algo que nos va a cuidar en lo que hay aquí en la mente de cada uno de nosotros. La mente de lo que hay en cada uno de nosotros solamente Dios lo sabe, solamente. Lo que sí es de que para que tengamos nosotros buenos pensamientos, tengamos amor, tengamos fe, que todo eso está en la mente, en la conciencia o en el corazón del hombre cristiano, que es la mente, la propia salvación nos va a cuidar. Vamos a o podemos ejemplificar de otra manera, ¿no? Queremos conservar un alimento en ese tiempo, pues metámoslo al refri. Queremos conservar la salvación, utilicemos la salvación como protección a sí mismo de los peligros que hay, porque tenemos una guerra. Primeramente, nos resguarda de no perder la fe o de extraviar la fe. La propia salvación, si la tenemos en la mente, es decir, todo el tiempo estamos pensando en la salvación, va a ser un resguardo de nuestra fe, para que no nos extraviemos o para que no perdamos la fe, Podemos extraviarnos, sí podemos extraviarnos. Podemos perder la fe, también podemos perder la fe. Hay diversas cosas en la vida que pueden hacer posible que perdamos la fe que hay en nosotros. Lo que sí es seguro es de que la fe está en el corazón. Ahí es donde está la fe de nosotros. Y ahí la vamos a practicar, de ahí la vamos a ejecutar, pero está en la mente, está en el corazón, mente o corazón, lo digo indistintivamente, pero es exactamente lo mismo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando leemos ahí en Romanos capítulo 10, para ubicar dónde está la fe, en Romanos capítulo 10, versículo 9 y el versículo 10,
dice la Escritura, la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está nuestra fe? En el corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? La mente. Aquí tenemos la fe. Yo aquí creo en Dios. Yo aquí creo en su palabra. Aquí creo en el cielo. Aquí creo en la esperanza. Aquí creo, aquí lo tengo. Pero si la propia salvación no lo utilizo como un casco protector para mi fe, si la fe la dejo sola, puedo extraviarme y puedo perderme. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: tomen toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La salvación nos la da Dios. Si yo tengo la salvación en la mente, mi fe va a estar resguardada y nada va a haber que la perturbe, nada va a haber que la ponga en duda, porque a veces hay dudas. ¿Por qué hay dudas? Porque no tenemos el yelmo de la salvación. Cuando nos metemos en la mente de las dudas, es porque la salvación no está en nuestra mente. Es porque nos hemos quitado el yelmo y lo colocamos a un lado y empezamos a pensar o a tener la mente del hombre, o a tener la mente del vecino, del papá, o de un programa que vemos. A lo mejor eso que dicen es cierto, a lo mejor sí, y empezamos a tambalear nuestra fe. Cuando tenemos el yelmo bien puesto en nuestra mente, nos protege de todos aquellos embates que el mundo o que el diablo, por medio de las personas y de todo lo que pasa, va a tratar de atacarnos. Tres cosas va a atacarnos lo que es el diablo: la fe, el amor y los malos pensamientos. Primero estamos en la fe. Ya les di los 3 puntos. Primero estamos en la fe. Eso va a tratar de que nosotros empecemos a tambalear. Eso se va a demostrar cuando no practicamos la fe, o cuando no demostramos la fe se va a demostrar. A veces mencionamos o a veces platicamos entre nosotros de algunas cuestiones que pasan, o por qué no estar tan entregados y consagrados. Porque nos falta fe, decimos. Es que nos falta fe. No, la fe ahí está, lo que pasa es que la hemos perdido, nos ha extraviado. ¿Por qué? Porque no tenemos bien puesta la salvación en la mente. Dios nos dice: aquí está la salvación es cierta, pero tal vez nosotros la hemos dejado. De modo que si la dejamos a un lado, ya no es como el yelmo, ya no es como el casco protector. Entonces podemos perdernos o extraviar la fe que está en el corazón. Aquí donde está la fe, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por toda estratagema de doctrina de un lado para otro, que utilizan las artimañas del engaño o del error como artimañas, dice Efesios. El enemigo va a utilizar a hombres perversos que van a tratar de hacernos tambalear, que van a tratar de hacernos dudar, que van a tratar a toda costa de poner en duda nuestra fe en Jesús, en su sangre, en su poder, en el Evangelio, en el Espíritu Santo, en la palabra, en la esperanza, en la promesa. Van a hacer lo posible. Y si nosotros no estamos con el yelmo de la salvación, vamos a permitir que esas dudas que ellos tienen, que ellos tratan de meternos a la mente, estén en nuestra mente y empezamos a dudar, y empezamos a tambalear, y empezamos a decir: a lo mejor no es cierto, y nuestra mente se va a convertir en un gran torbellino de no ideas aterrizadas, sino de muchas cosas, porque le hemos dado apertura al enemigo, para que le hemos permitido a que nos inserte de muchas cosas en nuestra mente, porque no traemos el yelmo de la salvación, no traemos la salvación como casco protector. Entonces permitimos que nos atiborren de muchas ideas y empezamos a divagar en la mente: ¿será cierto eso? ¿Será lo otro? Y nuestra fe empieza a ser en altibajos y empezamos a tambalear grandemente. Hay otras cuestiones por las cuales se puede perder la fe. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Cuando no se tiene el yelmo como salvación que nos proteja la mente, donde está la fe, entonces va a haber damos apertura y va a haber otras cosas para que entren a nuestra mente, y en vez de estar pensando en la salvación demostrada por nuestra fe en Jesús, vamos a estar pensando en otras cosas y nos vamos a extraviar. Y extraviados puede ser que no retomemos el camino, porque puede ser que nos extraviemos tanto, que nos vayamos tanto a la oscuridad, que dejemos de ver la luz, que es el Señor Jesucristo.
que dejemos de ver la luz, que es la palabra, que dejemos de ver la luz, que es el Espíritu Santo. Y entonces sí, vamos a estar completamente extraviados, a pesar de haber estado en el buen camino. Dice la Escritura ahí, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo... ¿dije capítulo 5? Capítulo 5, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando la codicia está en la mente, la codicia está en la mente. Y eso puede ser que se extravíe cuando le damos apertura a la codicia, cuando empezamos a pensar más en el dinero que en la salvación, cuando decimos yo quiero las cosas terrenales, no quiero las cosas celestiales. Yo les he platicado que cuando me empezaron a enseñar de lo que es la homilética y todo eso, me dieron como indicación que escuchara a varios hermanos. Escuché a 4 o a 5 hermanos, a 2 hermanos de Estados Unidos. Me dijo, escucha la oratoria, escucha cómo hablan, escucha cómo se mueven, escucha todo ellos, para que los veas. Grandes oradores así que uno los escucha y no digo los nombres, no, porque todavía viven, pero lamentablemente se extraviaron. En vez de seguir predicando el Evangelio, hoy siguen trabajando, anunciando productos que hace el propio mundo, utilizando el talento que Dios les dio. Se extraviaron porque ganan muchísimo dinero, porque tienen una muy buena oratoria, hablan muy bien, hablan que nos queda, hagan de cuenta que puede durar 1 hora y uno se queda así como que ya pasó. Tienen muy buena oratoria, pero se extraviaron la fe. ¿Por qué? Porque codiciaron. Les ofrecieron un buen contrato, primero uno de ellos, luego el otro llegó al otro, y luego hoy los dos están perdidos, están extraviados completamente. ¿Por qué? Porque se quitaron el tiempo de la salvación, porque ya no pensaron en su salvación, pensaron en las cosas terrenales y empezaron a codiciar. Se acercaron los inversionistas, aquellos que les hablaron de esos productos. Mira, tú tienes buena facilidad de palabra, ¿cómo ves? Te ofrecemos tanto porque anuncian nuestros productos, pero tenemos para la imagen de la empresa, tienes que dejar de ser cristiano. Y uno de ellos dijo en una entrevista hace como 1 año, yo duré muchos años dando la palabra, o sea, yo ya trabajé para Dios, dijo. Entonces ahora estoy trabajando para ellos, pero ganan muchísimo y ganan dólares, porque ellos anuncian sus cuestiones en Estados Unidos. Pero se extraviaron. ¿Por qué? Porque se quitaron el tiempo de la salvación. La salvación ya no los protegió de la codicia del dinero. Empezaron a codiciar las cuestiones carnales, las cuestiones mundanas en cuestión de la economía, y eso hizo que extraviaran su fe. Es lo que va a hacer el enemigo con nosotros. El enemigo va a tratar de que nuestra fe se pierda, de que nuestra fe divague, de que nuestra fe se extravíe, y nos va a presentar varias cuestiones para que perdamos la fe. Oportunidades entre comillas, puede ser económicas, puede ser de vanagloria, puede ser de muchas cosas. Prestos siempre nosotros con el tiempo de la salvación. La salvación nos va a cuidar, va a preservar nuestra fe hasta el término de la fe. Algún día la fe se va a terminar, dice la carta del apóstol Pedro, que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí termina la salvación. Ya cuando veamos la salvación, ya para qué queremos fe, ya no va a ser necesaria la fe. Otra cuestión, ¿de qué nos resguarda el tiempo de la salvación? Nos resguarda de no perder el amor a Dios. De eso nos va a resguardar, de no perder el amor a Dios. Dice el primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que hay en nosotros. Vamos a amar a Dios. Pero si el enemigo empieza a atacarnos, nosotros le permitimos que empiece a atacarnos a nosotros, entonces puede ser que el amor que yo le tengo a Dios empiece a fallar, o empiece a amar otras cosas que no es a Dios, empiece a fallar al primer y gran mandamiento. Cuando le empiezo yo a permitir, cuando empiezo a oír y cuando me permito que entre a mi mente, hay cosas que entran a la mente del hombre en general, hombre y mujer. Aunque estemos casados, aunque tengamos más de 50 años, más de 60 años, las cosas carnales siempre están presentes, siempre van a estar ahí. Estamos bien felices con esposa, con esposo, contentos, bien felices, una vida estable en el matrimonio, pero a veces alguien le empieza a hablar, ya sea la mujer al hombre o el hombre a la mujer, y si la mujer o el hombre le permite o recibe esas palabras, ya sea por medio de los dispositivos
antiguos del celular, que está muy de moda. Dijo un hombre hace como 10 años más o menos. Dijo, no hombre, es que los divorcios se dispararon por culpa del celular. Le dijo, no, el celular, ¿qué tiene la culpa? La culpa es de cada quien que es infiel. ¿A poco el celular es infiel? Solamente el celular acerca más a los infieles, pero a fin de cuentas el infiel es el que decide. Pero uno empiezan a escuchar palabritas, empiezan a escuchar y la mente empieza a trastornarse, empieza a cambiar. Entonces el amor que le tenías a aquella mujer que la considerabas una joya, lo que consideras una gran persona, le empieza a ver como que defectos, como que detallitos, como que errores. ¿Por qué? Porque está uno escuchando en la mente. Lo que escucha uno de otra persona la lleva a la mente uno, la mente lo transforma y ya es cierto, y a ver, como que yo todavía estoy bien, como que yo todavía esto, como que yo merezco, como que yo valgo. Eso es la mente, el trastorno de la mente. Si nunca escucháramos aquello, seguiríamos igual. Si nunca viéramos otra cosa, seguiríamos igual. Por eso el yelmo de la salvación va a hacer que nada penetre a nuestra mente, de modo que cambie o que varíe el amor que le tenemos a Dios. Pero si permitimos, entonces el amor que le tenemos a Dios puede variar y puede cambiar. Dice la Biblia ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16 al versículo 18, dice la Escritura de esta manera: ¿de qué nos resguarda el yelmo de la salvación? Nos resguarda de no perder el amor a Dios. Se puede perder el amor de Dios cuando uno se aparta del camino. Dice la Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 16 al 18. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar, o sea, ¿por qué se puede uno dejar extraviar? Porque se deja uno llevar por otras palabras, porque se deja uno llevar por otros dioses, mencionarlo de esa manera, aunque Dios es un Dios omnipotente. Pero ¿cuál es mi Dios? ¿Cuál puede ser mi Dios? El tiempo, yo mismo, es decir, que yo sea egoísta. Para mí yo soy el Dios, para mí es mi tiempo, para mí es mis posesiones, para mí es mi trabajo. Si yo me dejo extraviar por mi trabajo, por mis posesiones, por mí mismo, por mi vanagloria, por mi tiempo, porque yo digo, voy a vivir la vida como yo quiero y a Dios le doy un poquito como yo quiero la eternidad. Entonces yo mismo me estoy fabricando dioses yo mismo. Todo lo que está en primer lugar que no es Dios es una idolatría y es un Dios que uno mismo se está diseñando. Decimos, nosotros no somos idólatras, no tenemos imagen, no nomás eso es idolatría. Todo lo que está en primer lugar que no es Dios es idolatría. Si estoy yo en primer lugar que es Dios, yo soy mi ídolo para mí mismo. Yo vivo para mí mismo. Yo me amo más a mí mismo que amo a Dios. Porque yo tengo tiempo, digo, lo ocupo para mí, para Dios luego. Tengo bienes, lo ocupo para mí, para Dios luego. Tengo capacidades, la ocupo para mí, para Dios luego. Entonces, si yo me dejo extraviar por mí mismo, por mis propios pensamientos, por mis propias ideas, cuando me dejo extraviar, cuando empiezo a pensar más en mí, por mí, que en Dios y para Dios. O empiezo a escuchar a alguien, o empiezo a oír a alguien que me empieza a desviar de lo que es el camino y me empiezo a apartar de Dios y mi amor a Dios se empieza a perder. ¿Por qué? Porque no estoy blindado. ¿Por qué? Porque no estoy protegido. Porque la salvación ya se me ha olvidado y pienso en la vida presente. Pienso en la vida temporal. Pienso en disfrutar los placeres de la vida. Pienso en disfrutar lo que hoy es el momento que tienes que vivir. Pues ya cuando estés grande, ¿para qué? Ahorita vive. Ahorita disfruta la vida. Entonces yo no pienso en la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Pensar en la salvación, en la eternidad, en la gloria, en que yo llegue al cielo. Ese va a ser mi yelmo. Pero si yo dejo eso a un lado, en segundo, en tercer término, y empiezo a pensar las cosas terrenales, el amor a Dios se puede perder. Sigo leyendo ahí, hermanos, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Por eso es el yelmo de la salvación. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de él. Así que hemos visto dos cosas. ¿De qué nos resguarda el yelmo de la salvación? De la guerra que tenemos. La guerra, el enemigo va a atacarnos la fe, el amor y los pensamientos. Nos resguarda de no perder la fe, nos resguarda de no perder el amor de Dios y nos resguarda de no tener malos pensamientos. Es muy común los malos pensamientos. Puede ser muy común. A veces pensamos mal de alguien.
Sí, a veces una cosa es pensar mal de alguien en su momento, pero si mantenemos ese pensamiento mal de alguien, ya le estamos dando apertura al enemigo y nos está metiendo cosas en la mente que no son ciertas. Sí, ustedes conocen, ustedes saben cómo son los celos enfermizos, los celos posesivos, que nada es cierto. La persona que es celosa posesiva nada más se imagina que algo está pasando y volteaste a ver a aquella persona cuando ni siquiera es cierto. ¿Por qué? Porque está enferma en las cuestiones mentales, o las cuestiones mentales lo ha poseído tanto que mira moros con tranchete, como le decimos nosotros coloquialmente. Y nada es cierto de eso. Pero como ya está tan cuestión de esos asuntos, ya ve lo que no ve. Y lo que hace el diablo, que nosotros tengamos malos pensamientos, sobre todo a Dios, o sobre todo pensar mal de Dios. Aunque cuando pensamos mal de un hermano o de una hermana, y que ese pensamiento se mantiene por muchas horas, porque yo puedo pensar mal de un hermano, pero ya luego como que mi mente dice, oye, estás pensando mal del cuerpo de Jesús, estás pensando mal del miembro de Jesús, estás diciendo, la mano de Jesús está fea, la mano de Jesús es esto, la mano de Jesús es lo otro, porque piensas mal de tu hermana es una mano, o piensas mal de tu hermano es un pie. Estás diciendo, Jesús, tienes un pie completamente torcido, tienes un pie que me cae mal, tienes una mano que no la soporto. Ahí le estamos diciendo al cuerpo de Jesús eso. Cuando alguien de nosotros tenemos malos pensamientos, cuando son recurrentes, o cuando duran muchas horas, o cuando duran muchos días, estamos pensando mal de Cristo. ¿Por qué? Porque no piensa mal de uno es miembro de lo que es el cuerpo de Jesús, sino estamos pensando mal del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado el yelmo a la salvación y no nos ha protegido de sus malos pensamientos. Porque lo que quiere hacer el enemigo es que nuestros pensamientos sean malos. Pensar mal de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2, para hablar de lo que es Judas, que pensó mal de Dios. ¿Por qué? Por él mismo permitió que el diablo entrara a su mente, a su corazón. Casi siempre recuerdo el corito cuando íbamos a la escuelita bíblica allá en el edificio. Yo tenía como unos 8 o 9 años, y que nos enseñaban el corito de si el diablo toca tu corazón y dice déjale entrar, y dice no, Cristo vive aquí no hay lugar para ti. Pero a veces por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra forma de pensar, por eso la Biblia dice que seamos como niños, para no tener cuestiones personales, de modo que le abramos al enemigo. Y como dice ahí Juan capítulo 13 versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Por qué el diablo puso en su corazón? ¿Qué hizo Judas para que el diablo pusiera en su corazón que le entregase? ¿Cómo le permitió Judas al diablo entrar a sus pensamientos? Porque entró directamente a lo que él pensaba. Ya estaba maquinando Judas cómo iba a ser la entrega. Estaba diciendo, cuando vaya al Monte de los Olivos, el Señor siempre ora solo, ahí va a ser el momento. Ya lo había diseñado. Pero ¿por qué permitió Judas que entrara el diablo hasta su corazón? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el preámbulo de eso? ¿O el contexto de eso? Todo eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, cuando Jesucristo reprende a Judas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 6 en adelante, voy a leer nada más el 8 en adelante. Cuando una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado, y los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Dice la palabra que, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, dice la Escritura. Quien llevaba la bolsa del dinero, de lo que se vendía y de lo que se administraba, era Judas. Él fue el que se molestó grandemente. Dice allá en Juan capítulo 12, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y es el mismo relato de Betania,
pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Bueno, aquí empezó Judas a maquinar. Jesús lo reprende. De Betania a Jerusalén era la misma escritura, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuál era la distancia. En Juan 11, versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Un estadio era aproximadamente 180 metros por 15, más o menos 3 kilómetros. De Betania a Jerusalén, 3 kilómetros. Estuvo molesto Judas, enojado con el Señor y pensando cómo hacerle para desquitarse, para vengarse de Jesucristo. Hay una gran diferencia en cómo negó Pedro a Jesús, en cómo traicionó Judas a Jesús. Judas lo maquinó en la mente, lo pensó, tuvo malos pensamientos. Pedro no. Pedro iba con buena intención, no debería estar ahí, pero iba con buena intención. Lo agarran de sorpresa y dice: tú también eres de aquellos. Y Pedro no supo qué hacer. No pensó Pedro, no pensó. Lo negó por instinto, por preservar su vida, por miedo. Ya después, cuando pensó, lloró amargamente y se arrepintió. Pero Judas sí pensó. Por eso dice la Biblia que el diablo metió eso en su corazón. Lo estuvo pensando y le dijo: mira cómo te exhibió delante de todos tu Señor, tu Maestro. Y él permitió eso. Entonces dijo: yo agarro dinero, ¿cómo puedo agarrar más dinero? Voy a entregarlo. Yo sé que lo quieren, pues se los entrego, yo tengo más dinero. Eso fue lo que él fue pensando en 3 kilómetros caminando de Betania a Jerusalén, porque cuando dice la Biblia allá en Mateo, por eso lo quise leer en Mateo, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas, versículo 14 en adelante, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Llegando a Jerusalén fue y lo buscó. Ya lo venía pensando. Ya venía pensando Judas. Se quitó la salvación, tenía el Salvador del mundo, se quitó de la mente y le ganó el orgullo, le ganó el enojo, le ganó el coraje y tuvo un mal pensamiento de Dios. Tanto que lo llevó a traicionar al propio Señor Jesucristo. Hemos traicionado a Jesús nosotros. Cada uno de nosotros lo hemos traicionado. Tal vez puede ser. ¿Por qué lo hemos traicionado? Porque pensamos mal. ¿Por qué pensamos mal? Porque no tenemos puesto el tiempo, la salvación. Entonces le damos más importancia a algo que a la propia salvación. Si a mí el hermano me amonesta, le doy más importancia a la amonestación del hermano y me enojo que a la salvación. Si el hermano me dice: ¿sabes qué? No vas a predicar en un mes, le doy más importancia yo a eso, a un castigo, una disciplina, que a la salvación. Y me enojo y puedo traicionar a Jesús cuando digo: bueno, no me deja predicar, porque voy a fácilmente. Y traiciono a Jesús. Porque le doy más importancia a las cosas sentimentales y emocionales de la carne que a la salvación. Eso fue lo que hizo Judas. Le dio mayor importancia al enojo, a la reprensión delante de todos, y maquinó, no dijo nada, fue en silencio, no dijo nada, hasta que le entregó al Señor Jesús, lo traicionó. Nos resguarde no tener malos pensamientos, para no pensar mal de Dios, para no tener malos pensamientos, para no tener pensamientos espirituales, mejor dicho, o para tener pensamientos espirituales. La salvación nos va a mantener, cuando lo tenemos, a que tengamos pensamientos espirituales 100%. Dice la Biblia en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, después de que fue bautizado, dice allá el Evangelio de Lucas 4:1, que lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto donde fue tentado. Cuando nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, cuando no tenemos pensamientos espirituales, a causa de que no tenemos el yelmo de la salvación, y no tenemos el yelmo de la salvación puesto, tenemos pensamientos mundanos, carnales, paganos, terrenales y temporales. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga la tentación, vamos a caer inmediatamente. Vamos a ser fáciles de la tentación. Jesucristo era una persona llena del Espíritu Santo. Cuando fue tentado por el diablo, soportó la tentación, a pesar de que estaba sin comer, a pesar de que no tenía nada, a pesar de que estaba en el desierto. Y uno dice: yo vivo aquí en la tierra, no tengo ni qué comer, no tengo ni qué beber, no tengo ni qué vestirme. Dios, por eso lo hago. Pero Jesús tampoco lo tenía. La diferencia es que Jesús era lleno del Espíritu Santo, y yo, cuando me dejo de estar lleno del Espíritu Santo, tengo pensamientos insanos o pecaminosos, y voy a caer fácilmente a la tentación. Y si caigo en la tentación, peco, y la paga por el pecado es la muerte. Por ello, la salvación como yelmo nos resguarda para no tener malos pensamientos, no pensar mal de Dios, y para tener pensamientos espirituales. Y
también para no estar confiados. Un mal pensamiento es estar confiado, decir, ya tengo la salvación, ya tengo todo, ya que me puede pasar, el enemigo a mí no me hace nada, yo ya estoy prácticamente en el cielo. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, aquel paladín, aquel gigante que retó a los ejércitos de Dios por mucho tiempo, por 40 días, aquel que tenía toda una armadura, pero si nada más el puro peso de lo que traía era un gran peso, por eso estaba muy gigante, llamado Goliat. Dice la Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 adelante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos, un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza. Fíjense lo que tenía, o un yelmo, otra versión dice un yelmo de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Bueno, tenía bien equipado. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se confió. Porque ve a David y dice, este jovencito, ¿qué me puede hacer a mí? Mira lo que me ponen a mí. ¿Y con qué lo mató el jovencito? ¿Dónde se la clavó? En la frente, pero traía el se lo quitó. ¿Por qué te lo quitas, Goliat? Porque se confió. ¿Por qué nos quitamos el yelmo de la salvación? Esa mentirilla nos va a matar. El que no vaya a la iglesia nos va a matar. El que vaya a tal nos va a matar. El que no ore nos va a matar. Así pensamos, nos confiamos. Y le damos cabida a que el que para nosotros sea un pecadillo, y como eso no va a hacer nada, nos puede matar en la cabeza. Dice la Biblia que la piedra fue colocada en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y dio al filisteo en la frente. ¿Por qué le pegó en la frente? Si traía un casco que lo estaba cuidando, se lo quitó. ¿Por qué te lo quitabas? Porque ves algo insignificante. Que nos quitamos el yelmo de la salvación porque nos confiamos. Entonces cualquier pecadillo que nosotros vemos pecadillo, ¿verdad? Porque no es pecadillo, nos puede matar, espiritualmente. No nos confiemos, por eso es el yelmo de la salvación. Es como yo ando cobrando y dentro de la colonia, en una colonia, dentro allá muy lejos, digo voy a la otra cuadra, me confío, aquí no hay tránsito, ¿para qué pongo el casco? No, voy a la otra cuadra, saliendo de ahí en la esquina, porque me confié, porque me confié yo mismo. Ahora, eso se puede pagar, vamos allá al centro y lo pagan, pero esto no. ¿Qué tal si un pecado, por muy pequeño que yo lo considere, me puede matar en el sentido espiritual? ¿Todo por qué? Por confiarme. ¿Quién me mantiene que no me confíe? El yelmo de la salvación. Por eso es muy importante portarnos siempre, para que no nos confiemos nosotros, porque si este que fue gigante lo mató, pues también a nosotros, que no somos gigantes en ese sentido, pero el pecado aplicado de esa manera puede matarnos. Por eso tenemos que conservar el yelmo. Ya para concluir, hermanos, ya nada más voy a recapitular. Hemos visto el yelmo de la salvación. Ya vimos que la salvación es como un casco que nos protege la cabeza. No mencionamos los ojos, no mencionamos lo demás, más que los puros pensamientos, lo que hay en la mente, que es la fe, el amor y los malos pensamientos. De modo que tenemos que la propia salvación es como algo que nos sirve para protegernos, pero que siempre debemos de tener puesto para tener la vida eterna. Queremos la vida eterna, no nos quitemos la salvación de la mente, porque entonces sí quedamos expuestos al ataque del enemigo si no se lo hagamos fácil al enemigo. Porque a lo mejor nos puede tumbar un dardo fuerte, una pedrada fuerte el enemigo, pero con el casco no nos vamos